Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Martingala Parlamentaria en la pantalla de Canal 22, como siempre lo hacemos, y hoy vamos a dedicar el programa por ese Papa rebelde, el Papa del Bajo Flores, que ya es un mito y que nos ha dejado en este plano, pero que está acá, en el corazón de cada uno de ustedes, de los argentinos y argentinas. Yo justamente había encontrado en mi archivo periodístico esto que estamos viendo en todas las iglesias, en todos los lugares del país y del mundo. Nos ha dejado físicamente, pero Jorge Mario Bergoglio, Francisco, que se nos fue a los 88 años, dejó mucho legado. Están por elegir justamente al futuro Papa y yo veía que ha dejado 90 cardenales, que no es un número mágico. Ha tenido algún enfrentamiento en algún momento con alguien que conocí, que fue Leonardo Sandri, Carlos Malfa, que era gran amigo, y él es un amigo personal también, Monseñor, pero siempre nos decía, por ejemplo, en sus palabras, que la muerte no es el fin de todo, sino un nuevo inicio. O cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. O por ejemplo esta frase que me llegó muchísimo, y ojalá sea de la misma forma para ustedes, que el antiguo culto al becerro de oro ha encontrado una imagen nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de eso que sin lugar a dudas no tiene rostro y que gobierna al hombre, y que es el dinero. El dinero debe servir y no gobernar. Leía a Leopoldo Marechal, tomaba mate, escuchaba tango. Era un argentino como nosotros, pero con una representación más que importante. Vamos a hablar hoy, por supuesto con alguna imagen también, y con dos invitados que son el diputado nacional de Democracia para Siempre, Fernando Carabajal. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, muchas gracias por estar en este homenaje que hacemos a Francisco. ¿Cómo estás, Puma? Un gusto para mí estar por este motivo que sin duda nos convoca y nos conmueve. De la provincia de Formosa. Así es. Andrés González Balcarce, hombre de un partido histórico que es la democracia, que es la democracia cristiana. Así es. ¿Cómo le va? Bienvenido. No, un gusto. Emocionado. Buenas tardes, un gusto estar en este panel y espero que podamos traer alguna luz. Dios mediante. Quiero abrir con Fernando justamente. Fernando, hubo una sesión en el Congreso, justamente se paró todas las actividades de distinta índole en el país y tu mensaje fue muy emotivo. ¿Podés recordarnos esas palabras que vertiste en el seno justamente del recinto que ha quedado, en tus palabras, reseñado de otros colegas tuyos, diputados nacionales de distinto orden político, porque justamente unió al Congreso Nacional a los 257 diputados? ¿Cuál fue ese mensaje? Sí. Recordando justamente la figura primero, de Francisco. Creo, desde lo político y general, creo que el mensaje más importante que dio el Congreso es ¿no? De parar las actividades y tener la
la decisión de hacer una sesión de homenaje, que creo que absolutamente es justificado que los temas de diarios pasen a un segundo plano cuando sucede un hecho de esta magnitud y esta trascendencia, que nos obliga sobre todo a la reflexión acerca de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En lo personal, yo hablé y hablo como representante de un partido político que ha sido un partido de tradición laica, y por eso me pareció necesario destacarlo, para no caer en ningún tipo de hipocresías, porque también estas épocas a veces pueden hacer aflorar esa hipocresía. Y entonces destaqué la figura de Francisco desde el punto de vista de su discurso mirado desde una perspectiva ética y moral, y las tremendas enseñanzas que nos ha dejado. Para esto recurrí a sus propias palabras, que me parece el modo más fiel de hacerlo, y leí algunos fragmentos, aquellos que a mí me parece que de mejor manera sintetizan estos valores que expresó Francisco, y que es esta maravillosa encíclica que es Todos Hermanos, Tutti Fratelli, que es un mensaje por la fraternidad y por la hermandad y por la paz social y la amistad social, y algunos fragmentos que parecen escritos para hoy, fueron escritos ya en el 2020, que nos convocan a la reflexión, a la autocrítica, pero también nos convocan a la acción, ¿no? A convertir esta parábola del buen samaritano, que él la utiliza de manera reiterada en la encíclica, que es esto de detenerse frente al que está peor, al que está caído, y tenderle la mano para ayudarlo a ponerse de pie, como un mandato ético que nos obliga en lo individual, pero que también nos obliga en lo político, y cuando lo pasamos a lo político se convierte en un valor y parte de nuestra ideología. Y nosotros creemos y aspiramos a hacer eso, aspiramos a que la política exprese esta decisión de tenderle una mano al que está tirado al costado del camino y ayudarlo a ponerse de pie, y no concebimos una sociedad que pueda seguir caminando y dejar a los que están peor tirados al costado del camino. ¿Conociste a Francisco? No, la verdad es que no tuve el placer. Tengo una mirada cercana porque, bueno, yo a pesar de soy diputado de Formosa, me crié en Corrientes, pero soy nacido en Floresta, ahí cerquita así que con mucha, exactamente, con mucha cercanía, y desde ahí siempre tuve esa mirada de vecindad, digamos, ¿no? Pero no tuve, la verdad, que la suerte ni el placer de conocerlo, porque imagino que tener la posibilidad de charlar con él debe haber sido una experiencia sin duda interesante desde lo humano y desde todo punto de vista, ¿no? Hoy me mostraba Mónica, una colaboradora tuya, acerca de una foto de Alfonsín con el Papa Francisco, que Así estuvo es. con todos. Estuvo con todo. Bueno, ayer escuchaba un reportaje muy interesante, él que le hizo en su momento Silvestre, ¿no? Y donde él también reivindicaba su familia radical allá y su pasado, y él siempre tuvo una mirada de mucha simpatía respecto a lo que implicaba el irigoyenismo en el proceso histórico argentino. Así que yo creo que la figura de Francisco se va a ir agigantando con el paso del tiempo, tanto a nivel mundial como acá en Argentina. Creo que su papado en lo que hace a Argentina estuvo signado y atravesado por la grieta política, pero creo que cuando el tiempo pase, me parece que su mensaje profundamente humanista, los valores que él transmitió, que se enlazan con nuestra historia, porque él era en definitiva un hijo de inmigrantes. Entonces esta mirada que él tenía respecto a la inmigración, estos gestos simbólicos de su primer acto del papado, es ir a ponerle la mano cálida a los inmigrantes africanos, tiene que ver con nuestra propia historia, y él lo planteaba así, ¿no? Porque él decía, a ver, yo quiero que traten a los extranjeros como los trataron a mis abuelos cuando se fueron de Italia y llegaron a Argentina. Entonces, esto hoy, que lamentablemente, y no quiero meter la política, pero es imposible no hacerlo, tenés
sectores políticos que propugnan el odio al extranjero, la culpabilización de lo que viene de afuera como el enemigo. Esos mensajes me parece que hay que ponerlos fuerte en el medio del escenario y rescatarlos para los que son religiosos como un mandato religioso, y para quienes no son religiosos igualmente es un mandato ético que en lo personal me parece insoslayable. Bueno, el funeral va a ser el día sábado a las 10 de la mañana. Muchas visitas internacionales de jefes de Estado de todo el mundo. Andrés González Balcarce, ¿conociste Sí, a siendo Jorge Mario Bergoglio? arzobispo de Buenos Aires en la catedral, estuve con él al salir en una ocasión. Después, una vez cuando vino a visitarnos en la Basílica del Santísimo Sacramento, que yo allí formo parte de una asociación, y después tuve intercambio de cartas con él. Yo le he enviado 6 cartas, me contestó 4, incluso en forma manuscrita. Así que, bueno, he podido tener un diálogo, comunicación, y lo he seguido, y ha tenido lo que me dijo me ha llegado en su momento. Vos sos un hombre que conoce bien la iglesia, y ¿cómo ves el día después, con esta ausencia de Francisco, y donde va a tener una representación otro nuevo papa que no sabemos aún de dónde vendrá, si vendrá de Filipinas, si vendrá de Guinea, de África, si va a ser un italiano? Bueno, es un poco esa mirada de todos los candidatos que hay una larga cantidad. Va a haber justamente una representación de 4 cardenales que ya están viajando rumbo justamente al Vaticano, y 4 que son mayores, pero que no tienen derecho a voto, pero que también son vedores. Pueden hablar además antes Exactamente, del ingreso. pero no pueden tener contacto con la con prensa. lo cual son Es una escuchados en las exigencia. primeras conversaciones que se realizan los cardenales. ¿Y vos Así cómo que- ves? ¿Quién puede ser un candidato que siga este lineamiento de Francisco en la Iglesia Católica? Bueno, a ver, hay varios candidatos, y se viene hablando incluso de hace tiempo. ¿Es como que Francisco fue preparando el terreno? Se puede decir que ha nombrado una cantidad muy importante de cardenales, ya que los cardenales que quedan del papado de De 70 naciones. Benedicto XVI y de Juan Pablo II es bastante menor en relación a la cantidad de cardenales que él ha nombrado. De todos modos, no es como la Iglesia funciona. Siempre se ha dicho que la entrada de los cardenales al Sacro Colegio Cardenalicio implica que finalmente quien va a pronunciarse, si más allá de los factores humanos, por supuesto que intervienen, presiones que puede haber, grupos que participen. Se habló mucho del último colegio, el último consistorio cardenalicio. En realidad es tanto por los cardenales que antes hablan y que no votan, como lo que ocurre luego allí por las distintas conversaciones que se mantienen, que están además no al conocimiento del público, están cerrados, no pueden usar ni siquiera celulares, Exactamente. de Sí, acuerdo sí. a las últimas disposiciones que vienen de la época de Pío XII y antes también, pero que las había modificado Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, así como esas son Francisco. Es decir, hay normas que se aplican, y el Código Canónico para cualquier designación rige además de las consideraciones teológicas, que es el Espíritu Santo propiamente, Claro, exactamente. quien va Por eso Dios acá Padre, Dios Hijo, Dios hay Espíritu. una frase que dice Dios que Espíritu Santo. la elección no es de los cardenales, es del Espíritu Santo. Claro. Lo que decís vos. Con lo cual no podemos hacer mera consideración humana del asunto en la Iglesia, o señalar meramente los fenómenos políticos o humanos o sociales, sino que tenemos que considerar, o la doctrina del Papa último, tenemos que considerar a todos los futuros candidatos y
puede haber sorpresas. Yo creo que acá se menciona, por ejemplo, al cardenal Pietro Parolin, al cardenal Robert Sara, por ejemplo, de hace mucho tiempo, que fue prefecto para la Sagrada Congregación de la doctrina, de la disciplina y doctrina de los sacramentos, que es un papa de origen africano, negro, no tiene absolutamente nada que ver lo que se no hay dice. tal cosa como Sí, que la iglesia tenga un sector negro y un sector blanco, sino que perfectamente puede ser, y es más, se decía que Francisco en realidad era el papa negro porque era su jesuita, ¿no? Y el superior de los Y jesuitas Luis Antonio se llama Tagle, papa negro. que es de Filipinas, 67 años, que le dicen el Francisco de Filipinas, que también está en la Perdón, lista. ¿a quién mencionaste? Luis Antonio Tagle, Ah, también. que es uno también de los candidatos. Sí, Y bueno, los candidatos. los italianos, como nombrás vos, Pietro Parolin, Matteo Zuppi, que es italiano, un fuerte respaldo del ala progresista. También es mencionado, sí. Pietro Parolin, bueno, 70 años, moderado, con un peso institucional como secretario de Estado. Peter Turson, de Ghana, 76 años, que también está en el radar. Peter Erdo, de Hungría, 71 años, conservador, perfil conciliador. También está el cardenal Marc Kellet, que fue nacido en Canadá en 1944 y Francisco lo mantuvo en el cargo hasta 2023, a pesar de que había sido nombrado por el Papa Benedicto XVI, y así ayudó a seleccionar a obispos más apegados a la doctrina por ahí del que fue pontífice alemán, y que no recordemos que el papado de Francisco fue en un tiempo con el Benedicto XVI, que había renunciado, que había estado menos tiempo que Francisco, 12 años por y las 13 presiones que días. él dice que había recibido, pero no obstante que era el Papa emérito, junto Claro. con el Papa reinante. Fue una cuestión bastante interesante que llevó a todo tipo de consideraciones teológicas a favor de Benedicto XVI frente a aquellos que eran críticos de Francisco. Pero de algún modo produjo un cierto equilibrio, y además Francisco lo quería mucho, lo iba a visitar, dialogaban, decía que era el abuelo es muy importante cuidarlo, ¿no? Tenía una cosa muy interesante en su relación con Benedicto XVI. Yo creo que Dios sabe en su providencia las cosas cómo tienen lugar, hasta que hace unos años murió Benedicto XVI y quedó solo Francisco. Pero podría ser cardenal Marc Kellet, o podría ser también el cardenal Peter Erdo, o podría ser el cardenal Matteo Zuppi también, que está desde la comunidad de San Egidio. Así que hay varios candidatos. Hay varios candidatos y todos evidentemente muy importantes. Sí. Señor director, ¿tendrá por ahí alguna imagen para recordar justamente en este programa? Hay 3 imágenes que tenemos. Una está vinculada con el deporte, que creo que Francisco, hincha de San Lorenzo de Almagro, San Lorenzo Almagro lo recuerda muchísimo. De acuerdo a lo que se comenta, no era un hombre de ir al estadio a ver a su equipo, pero llevó justamente al Vaticano la imagen, justamente de hincha de San Lorenzo de Almagro. Si tenemos las imágenes del deporte, un institucional de la Asociación del Fútbol Argentino que sacó muy, que nos llegó a todos al corazón, pero por supuesto que hay una amplitud de imágenes, de discursos de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que se nos fue justamente después de 12 años y 13 días, estuvo, recordemos, 38 días internado, son 7 días de duelo nacional aquí en la República Argentina, y que un 13 de marzo del 2013 lo eligieron cuando después de la fumata se dice Habemus Papa, y ahí justamente fue la alegría de los argentinos y de las argentinas. Si tenemos las imágenes, señor director, las mandamos al aire. Francisco, qué jugador.
de esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto, porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco, pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Queridos amigos y amigas, estuve reunido aquí con José, que parece más joven de lo que es, pero tiene energía. Pensamos en el agua, ¿no? Que es un derecho. El agua es un derecho. Y privar del agua es privar de un derecho. Y pensamos en el trabajo. El trabajo, más que una obligación, es un derecho. Y cuando a una persona se le priva de trabajar, se le priva de un derecho. Como así, cuando se esclaviza el trabajo, se lo desvirtúa de su esencia real, que es la promoción humana. Gracias por todo lo que hacen. Rezo por ustedes y ustedes háganlo por mí. Que Dios los bendiga. Gracias. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. Bueno, imágenes realmente emocionantes, Conmovedoras. Andrés, ¿o no? Sí, realmente muy emocionantes. Sobre todo porque él tenía una devoción muy acendrada con la Virgen María, hasta tal punto que en su testamento especialmente la menciona y dice que entonces pide que sea enterrado en la Basílica Santa María la Mayor y en forma sencilla, señala en qué disposición, acompaña incluso un plano al respecto. Cerca de la Embajada Argentina. Y entre dos sitios que él señala, así que, porque que siempre ha tenido en su vida injerencia la Virgen María, la Madre de Dios y Madre de los otros, y lo dice expresamente en su testamento. Fernando. Sí, y digo, y aporto a lo que decía él, que deja el dinero necesario para su propia tumba, ¿no? Claro, Dice ahí que sí, un sí. benefactor se va a hacer cargo de seguramente para que no sea el Vaticano y en consecuencia los fieles los que paguen esta sencilla tumba que piden, ¿no? Y bueno, creo que esto también encierra una definición muy profunda. Yo cuando fallecieron mis padres, alguien me consoló diciéndome que cuando
padres se van, de alguna manera es el curso normal de la vida y uno no tiene mucho de qué quejarse, pero que igualmente dejan un hueco enorme cuando se van, ¿no? Y creo que la sensación que uno tiene con la partida de Francisco es esta, ¿no? Es decir, se fue a los 88 años, tuvo una larga vida, seguramente lo hemos escuchado, no se queja, no se habría quejado, seguramente se fue con su fe a cuestas, pero igualmente nos deja un hueco enorme, ¿no? Y creo que ese hueco lo tenemos que rellenar con el compromiso de sus mandatos, los que son religiosos como mandatos imperativos de ser solidarios, de ser sensibles y empáticos frente al dolor de los otros, y quienes no son religiosos igualmente como un mandato ético de que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Bueno, para ir cerrando, frase de Francisco: los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa al pobre. Y el que no reza al Señor, reza al diablo. Son frases de Francisco en este programa especial de Martingala Parlamentaria. Quería agradecer sobre el final, por supuesto, al señor José Luis Lingieri, que nos acercó justamente una de las imágenes sobre el tema tan importante que es el agua. El agua. Tus escapadas son en la provincia de Buenos Aires. Visita San Pedro. Despeja tu mente, vení a San Pedro, turismo con sol y espacio para tu paz. San Pedro, ciudad para la familia. Andrés González Balcarce, gracias. No, por favor. Gracias por compartir estos momentos difíciles, pero con la alegría de que está en nuestro corazón, Francisco. Y un papa argentino, nada menos. Esto es lo que ha sido muy importante, ¿no? Si bien no vino a la Argentina, tuvo sus razones, y él las dijo en su momento, que él había sido imputado, pese a, hay un libro, ¿no?, sobre la lista de Bergoglio, la cantidad de personas que él en realidad salvó durante estos y dejó tiempos pendiente algo del gobierno militar, que fue lo de Carlo Acuti, que falta la canonización, que se suspendió. Una convocatoria, ha sido un programador Le ha tocado los informático Acutis. y justamente furor en adolescentes y el regreso. Hemos visto en la iglesia San José de Flores mucha gente joven que se ha acercado. Yo comenté en Rivadavia en esta semana con Jorge Pizarro que compartí una vez un café con él en Casa Blanca. Él viajaba en subte, era un tipo como usted y como yo. Estaba cerca de la gente, no había seguridad, vidrios polarizados, nada. Era así. Gracias por venir, Andrés González Balcarce, por favor, del faltaba Partido Demócrata Cristiano. Gracias. Doctor de doctores, Fernando, muchas gracias, Carvajal, por haber venido. Un gusto. Y tu querida Formosa, si querés enviar un saludo también. Sí, por supuesto, para los formoseños que tenemos una larga historia de padecimiento, y que este es un momento de encontrar en esos padecimientos fortaleza para salir adelante, y creo que lo vamos a hacer. A ustedes, gracias por acompañarnos. Acordate siempre de Francisco, que nos ha cambiado un poco las cosas. El fin de semana había fallecido el Loco Gatti y ahora se nos va Francisco. Lo que es el mundo, lo que es la vida. Pero Francisco, siempre con usted y con nosotros. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días, aquí por la pantalla de Canal 22, en esto que es Martingala Parlamentaria. Gracias. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor.